Vinícius y Florentino, una renovación que puede cambiar el futuro del Real Madrid. Vinícius puede estar viviendo los meses más importantes de toda su carrera, y no por lo que haga sobre el césped. El verdadero partido se está jugando lejos del Bernabéu, lejos de los focos, en una mesa de negociación donde Florentino Pérez y el entorno del brasileño siguen sin encontrar un punto de encuentro. Lo que hoy parece una simple renovación podría terminar convirtiéndose en uno de los mayores conflictos deportivos y económicos que ha afrontado el Real Madrid en los últimos años. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy quiero hablar contigo como un madridista más. Porque esta noticia no trata del Liverpool. Tampoco trata del Paris Saint-Germain ni del Bayern de Múnich. Trata del futuro de un futbolista que ha marcado una época reciente en el Real Madrid y de una decisión que Florentino Pérez no puede permitirse aplazar indefinidamente. Durante los últimos días han vuelto a aparecer informaciones que apuntan a que las conversaciones para renovar el contrato de Vinícius siguen completamente bloqueadas. El motivo sería principalmente económico. El entorno del brasileño considera que su salario debe situarse al nivel de Kylian Mbappé, mientras que el Real Madrid mantiene una propuesta considerablemente inferior. Esa diferencia, según distintas informaciones de la prensa española, continúa siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque es muy fácil caer en el debate de siempre. Hay quien dice que el club debe aceptar cualquier exigencia porque Vinícius es una estrella mundial. Otros opinan que Florentino debe mantenerse firme y no ceder ni un euro. Pero creo sinceramente que la realidad es bastante más compleja que elegir un bando. Antes de hablar de dinero, hay que recordar quién es Vinícius para este club. No olvidemos todo lo que ha vivido desde que llegó siendo apenas un adolescente. Llegó con una presión gigantesca, fue criticado por su falta de definición, soportó burlas, escuchó durante años que nunca sería un futbolista decisivo, y, sin embargo, respondió como responden los grandes. Trabajó, mejoró y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del fútbol europeo. Fue protagonista en noches inolvidables de Liga de Campeones. Marcó goles que ya forman parte de la historia del madridismo. Asumió responsabilidades cuando otros desaparecían. Representó al Real Madrid dentro y fuera del campo. Y eso merece reconocimiento. Por eso quiero dejar muy clara mi postura desde el principio. Yo quiero que Vinícius renueve. Creo que el Real Madrid necesita a un Vinícius feliz, comprometido y convencido de seguir liderando este proyecto durante muchos años. Porque cuando está inspirado sigue siendo uno de esos futbolistas capaces de romper cualquier partido con una sola jugada. Porque sigue teniendo una edad extraordinaria para continuar creciendo. Porque todavía puede escribir muchas páginas gloriosas vestido de blanco. Pero querer que renueve no significa aceptar cualquier condición. Y aquí aparece el verdadero conflicto. El Real Madrid jamás ha funcionado como un club que entregue contratos simplemente porque un jugador los exija. Florentino Pérez lleva más de 2 décadas defendiendo una filosofía muy clara. El escudo está por encima de cualquier nombre. Siempre. Da igual que hablemos de Cristiano Ronaldo. Da igual que hablemos de Sergio Ramos. Da igual que hablemos de Casillas. Da igual que hablemos de Benzema. Todos han sido gigantes de este club. Y ninguno estuvo por encima del Real Madrid. Eso explica por qué Florentino suele ser tan firme en este tipo de negociaciones. No se trata únicamente de cuánto dinero cobra un futbolista. Se trata del mensaje que recibe todo el vestuario. Si hoy el club rompe completamente su escala salarial para satisfacer una exigencia concreta, mañana llegarán otros representantes pidiendo exactamente lo mismo. Y entonces ya no hablamos únicamente de Vinícius. Hablamos de Bellingham. Hablamos de Fede Valverde. Hablamos de Camavinga. Hablamos de Tchouaméni. Hablamos de los jugadores que irán renovando durante los próximos años. Un movimiento de este tipo puede cambiar toda la estructura económica del club. Por eso entiendo perfectamente la prudencia de Florentino. Ahora bien, también creo que el presidente debe comprender otra realidad. Vinícius no es un futbolista cualquiera. Es una de las grandes imágenes del Real Madrid alrededor del mundo. Es uno de los jugadores más mediáticos del planeta. Es uno de los futbolistas que más camisetas vende. Es una figura comercial enorme. Y, sobre todo, sigue siendo uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol mundial. Es lógico que quiera sentirse valorado. Es lógico que aspire a un contrato acorde con su importancia deportiva. Hasta ahí no tengo absolutamente ningún problema. El problema aparece cuando las posiciones dejan de acercarse. Porque el calendario no espera a nadie. Y eso es precisamente lo que más me preocupa de toda esta historia. Muchas veces los aficionados pensamos que todavía queda muchísimo tiempo porque el contrato termina en 2 años. Pero el fútbol funciona de otra manera.
A partir de enero del próximo año, si no existe una renovación firmada, Vinicius podrá negociar libremente con cualquier club para marcharse completamente gratis cuando finalice su contrato. Y ahí cambia absolutamente todo. Porque ya no sería el Real Madrid quien tendría fuerza en la negociación. La fuerza pasaría directamente al jugador. Y también a todos esos gigantes europeos que llevan tiempo esperando cualquier oportunidad. Aquí es donde empiezan a aparecer nombres como Liverpool. También se habla del Paris Saint-Germain. Incluso del Bayern de Múnich. No significa que exista un acuerdo. No significa que Vinicius quiera marcharse. No significa que el Real Madrid haya perdido el control. Simplemente significa que el tiempo empieza a jugar un papel decisivo. Y Florentino Pérez lo sabe mejor que nadie. Precisamente por eso creo que los próximos meses pueden marcar un antes y un después en esta historia. Porque tarde o temprano alguien tendrá que mover ficha. Y esa decisión puede definir no solo el futuro de Vinicius, sino también el rumbo del proyecto deportivo del Real Madrid durante los próximos años. Si hasta aquí compartes esta reflexión, te invito a dejar tu like porque ayuda muchísimo al canal, y sobre todo, quiero leer tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué harías si fueras Florentino Pérez? ¿Aceptarías acercarte a las exigencias económicas de Vinicius o mantendrías la postura del club aunque eso implique correr riesgos? Tengo la sensación de que este debate va a dividir a muchos madridistas, y lo más interesante todavía está por venir. Y precisamente ahí está el punto que no podemos esquivar. El Real Madrid puede querer renovar a Vinicius, puede valorar todo lo que ha hecho, puede reconocer su importancia deportiva, pero no puede permitir que la situación llegue a enero sin una respuesta definitiva. Porque una cosa es negociar con calma y otra muy distinta es dejar que el contrato se convierta en una amenaza silenciosa. Florentino Pérez tiene experiencia de sobra en este tipo de escenarios. Sabe que cuando un futbolista entre en la recta final de su contrato, la negociación cambia por completo. El club pierde margen, el jugador gana fuerza y los equipos interesados empiezan a presentarse con propuestas que ya no necesitan incluir una transferencia millonaria. Ese sería el peor escenario posible. No porque Vinicius no tenga derecho a decidir su futuro. Claro que lo tiene. Sino porque el Real Madrid no puede exponerse a perder gratuitamente a uno de los activos más importantes de su plantilla. Estamos hablando de un futbolista por el que, en condiciones normales, cualquier gran club europeo tendría que pagar una cantidad enorme. Un jugador en plena madurez, con experiencia en la élite, acostumbrado a la presión, decisivo en la Liga de Campeones y con un valor comercial gigantesco. Perderlo sin recibir nada sería un golpe deportivo, económico y también institucional. Y sería todavía más grave si el club hubiera tenido tiempo suficiente para evitarlo. Por eso mi postura es clara. El Real Madrid debe hacer un esfuerzo serio para renovar a Vinicius. Debe presentarle una propuesta que reconozca de verdad su categoría. Debe hacerle sentir que continúa siendo una pieza fundamental del proyecto. Debe explicarle con transparencia cuál es su lugar dentro de la estructura salarial. Pero también debe marcar un límite. Porque renovar no puede convertirse en una rendición. Vinicius tiene argumentos para pedir un gran contrato. Eso es indiscutible. Ha ganado títulos, ha sido decisivo en noches históricas y ha demostrado que puede asumir la responsabilidad ofensiva del equipo. Pero la comparación directa con Mbappé necesita algo más de profundidad. No basta con decir que ambos son estrellas y que, por tanto, deben cobrar exactamente lo mismo. Cada contrato tiene un contexto diferente. Mbappé llegó en unas condiciones específicas, después de finalizar su vínculo con el Paris Saint-Germain, sin que el Real Madrid tuviera que pagar una transferencia convencional por su fichaje. Su operación incluye una estructura económica particular, con primas y condiciones que no necesariamente pueden trasladarse de manera automática a todos los jugadores del vestuario. Eso no significa que Vinicius deba cobrar poco. Significa que el club no puede negociar únicamente a partir de comparaciones emocionales. También debe considerar el rendimiento, la regularidad, el peso dentro del proyecto, la situación contractual y el impacto que cada salario tiene sobre el resto de la plantilla. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Vinicius quiere renovar porque desea seguir construyendo su historia en el Real Madrid o solo renovará si recibe exactamente la cifra que exige su entorno? La respuesta importa muchísimo. Porque un contrato puede negociarse. La voluntad de permanecer no debería depender de una diferencia imposible de resolver. Si ambas partes quieren continuar juntas, debe existir un punto intermedio. Florentino tendrá que mejorar su propuesta si entiende que la actual no reconoce suficientemente el valor del jugador. Y el entorno de Vinicius también tendrá que decidir si su prioridad real es seguir en el Bernabéu o llevar la negociación hasta un límite que pueda romper la relación. No se trata de señalar al futbolista como culpable. Tampoco de convertir a Florentino en alguien infalible.
Se trata de entender que ambos tienen responsabilidades. El presidente debe proteger al Real Madrid. Vinicius debe proteger su carrera y sus intereses. Pero cuando dos posiciones permanecen inmóviles durante demasiado tiempo, el conflicto deja de ser privado. Empieza a afectar al vestuario. Empieza a alimentar rumores. Empieza a generar preguntas en cada rueda de prensa. Empieza a dividir a la afición. Y termina convirtiéndose en una distracción deportiva. Eso es precisamente lo que José Mourinho deberá evitar cuando Vinicius regrese a la disciplina del equipo. Porque el entrenador necesita un jugador concentrado. Necesita saber si Vinicius está plenamente comprometido con el proyecto. Necesita construir un ataque con certezas, no con una negociación que puede explotar en cualquier momento. La nueva temporada será importante para todos, pero especialmente para el brasileño. Su rendimiento puede acercar las posiciones. También puede aumentar todavía más sus exigencias. Y si su nivel no es el esperado, el club podría sentirse menos dispuesto a modificar su oferta. Por eso esperar también tiene riesgos para Vinicius. No solo para el Real Madrid. A veces los jugadores creen que dejar correr el tiempo siempre les beneficia. Y en términos contractuales puede ser verdad, porque se acercan a la libertad para negociar con otros clubes. Pero el fútbol cambia muy rápido. Una lesión. Una temporada irregular. Un cambio táctico. La aparición de otro futbolista. Una relación difícil con el entrenador. Cualquier circunstancia puede modificar el escenario. Vinicius ya conoce la exigencia del Bernabéu. Sabe que la memoria en el fútbol puede ser corta y que cada temporada obliga a demostrarlo todo nuevamente. El cariño construido durante años no desaparece de un día para otro, pero tampoco puede convertirse en una protección eterna. El madridismo valora el talento. Adora a los jugadores que deciden partidos. Reconoce a quienes han entregado noches históricas. Pero también exige compromiso. Y la afición necesita sentir que Vinicius quiere estar aquí. No simplemente que permanece mientras se resuelve una negociación. Querer seguir en el Real Madrid significa aceptar la responsabilidad que implica vestir esta camiseta. Significa entender que el club hará un esfuerzo enorme, pero que también tiene una política y una estructura que debe proteger. Vinicius merece respeto. Florentino también. Y precisamente por eso esta historia necesita una solución limpia. No filtraciones constantes. No mensajes indirectos. No una negociación eterna que termine desgastando la relación. Las dos partes deberían sentarse, poner todas las cifras sobre la mesa y definir una fecha límite. Eso es lo que yo haría. No dejaría el asunto abierto hasta enero. No permitiría que cada partido se convirtiera en una discusión sobre el contrato. No esperaría hasta que el Liverpool, el Bayern de Múnich o el Paris Saint-Germain pudieran negociar directamente con el jugador. El Real Madrid debe establecer un plazo razonable para cerrar la renovación. Y si, llegado ese momento, Vinicius decide que no puede aceptar las condiciones ofrecidas por el club, entonces Florentino debe actuar con firmeza. Debe colocarlo en el mercado. Inmediatamente. No como castigo. No por orgullo. No para humillar a un futbolista que ha dado mucho al Real Madrid. Sino para defender los intereses de la institución. Hay una diferencia enorme entre vender a un jugador porque ya no lo quieres y venderlo porque no existe un acuerdo para prolongar su contrato. En el primer caso, el club toma una decisión deportiva. En el segundo, evita una pérdida que puede ser irreparable. Si Vinicius no quiere renovar, lo peor sería mantenerlo una temporada más con la esperanza de que cambie de opinión, mientras los grandes clubes europeos esperan tranquilamente para llevárselo gratis. Eso no sería paciencia. Sería imprudencia. El Madrid tendría que escuchar ofertas y buscar la mejor salida posible. El Liverpool puede aparecer como uno de los interesados, pero no sería el único. Un jugador como Vinicius generaría una competencia enorme si estuviera disponible para ser traspasado. El Paris Saint-Germain podría verlo como una oportunidad deportiva y también como una operación con una enorme carga simbólica. El Bayern de Múnich tendría capacidad para entrar en la negociación. Y tampoco se puede descartar que clubes con un poder económico todavía mayor intenten convencerlo. En ese escenario, el Real Madrid tendría que exigir una cifra acorde con su importancia. No regalarlo. No precipitarse. Pero tampoco vivir de recuerdos. Eso puede dolerle a muchos madridistas. A mí también me dolería verlo con otra camiseta. Porque no estamos hablando de un jugador cualquiera. Estamos hablando de un futbolista al que hemos visto crecer. De alguien que llegó siendo un niño, que sufrió, que fue cuestionado y que terminó levantando al Bernabéu con su fútbol. Hay una relación emocional.
Y esa relación explica por qué muchos aficionados están dispuestos a defender su renovación casi a cualquier precio. Pero dirigir al Real Madrid exige tomar decisiones que a veces duelen. Florentino ya lo ha hecho antes. Cuando Cristiano Ronaldo quiso salir, el club no se derrumbó. Cuando Sergio Ramos no alcanzó un acuerdo, el Madrid continuó. Cuando Casemiro recibió una oferta extraordinaria y quiso aceptar un nuevo desafío, el club respetó su decisión y reconstruyó el centro del campo. Nadie es eterno. La grandeza del Real Madrid está precisamente en su capacidad para continuar después de sus grandes figuras. Eso no significa que debamos desear la salida de Vinicius. Todo lo contrario. Yo sigo pensando que la mejor solución es la renovación. Me gustaría verlo triunfar muchos años más en el Bernabéu. Me gustaría que recuperara su mejor versión, que encontrara una sociedad extraordinaria con Mbappé y que volviera a ser aquel futbolista capaz de aterrorizar a cualquier defensa de Europa. Me gustaría que esta historia terminara con una fotografía de Vinicius y Florentino estrechándose la mano, sonriendo y anunciando que el brasileño seguirá vistiendo de blanco durante muchos años. Ese sería el mejor desenlace. Para el jugador. Para el presidente. Para Mourinho. Para el vestuario. Y para todo el madridismo. Pero una renovación solo tiene valor si existe un compromiso real de las dos partes. El Real Madrid no puede firmar por miedo. Vinicius tampoco debería quedarse sintiendo que el club no lo valora. El acuerdo debe representar respeto mutuo. Si ese respeto existe, habrá solución. Si no existe, prolongar la historia solo aumentará el daño. Y aquí quiero decir algo que quizás no sea popular. A veces amar a un jugador también significa aceptar que puede marcharse. Lo que no podemos aceptar es que el club pierda el control de la situación. Florentino debe buscar la renovación con determinación, pero también debe prepararse para la alternativa. Eso es gobernar. No esperar a que el problema desaparezca. No confiar únicamente en declaraciones públicas. No creer que el cariño será suficiente para cerrar una diferencia de varios millones de euros. Debe haber una estrategia. Una fecha. Una propuesta final. Y una decisión. Porque enero está mucho más cerca de lo que parece. Cada semana sin acuerdo reduce el margen del Real Madrid. Cada mes aumenta la atención de los rivales. Y cada silencio genera nuevas especulaciones. El conflicto entre Vinicius y Florentino todavía puede terminar bien. No existe una ruptura confirmada. No hay constancia de que el jugador haya decidido marcharse. Tampoco existe un acuerdo con el Liverpool. Lo que existe es una negociación bloqueada y una diferencia económica importante que ninguna de las dos partes ha conseguido resolver. Eso es lo confirmado por las informaciones que conocemos. Todo lo demás son escenarios posibles. Pero los escenarios posibles deben analizarse antes de convertirse en realidad. El madridismo no debería elegir entre atacar a Vinicius o atacar a Florentino. Debería exigir responsabilidad a ambos. Al presidente, que haga una oferta justa y proteja al club. Al futbolista, que sea claro sobre su deseo de continuar y que entienda que el Real Madrid no puede negociar bajo presión permanente. Vinicius tiene la oportunidad de seguir construyendo una leyenda. Florentino tiene la oportunidad de asegurar la continuidad de uno de los jugadores más importantes de esta generación. Pero también puede llegar un momento en el que ambos deban aceptar que sus caminos ya no coinciden. Si ocurre, que sea de frente. Con respeto. Sin guerras públicas. Y con el Real Madrid recibiendo una compensación acorde con el valor del jugador. Nunca gratis. Ese debe ser el límite. Porque el club puede perder a una estrella. Lo que no puede perder es su autoridad. Ahora quiero conocer tu opinión con absoluta sinceridad. ¿Hasta dónde debería llegar Florentino para renovar a Vinicius? ¿Crees que el brasileño merece cobrar lo mismo que Mbappé o consideras que debe aceptar una cifra inferior para continuar en el Real Madrid? Y si no existe acuerdo antes de enero, ¿lo venderías inmediatamente o asumirías el riesgo de mantenerlo hasta el final de su contrato? Déjame tu respuesta en los comentarios porque este debate apenas está comenzando y puede convertirse en uno de los asuntos más importantes de toda la temporada. Suscríbete al Madridista para seguir cada novedad de esta negociación y dime también desde qué ciudad estás viendo el vídeo. Y ahora haz clic en la noticia que aparece en la pantalla para seguir informado sobre todo lo que está pasando alrededor del Real Madrid. ¡Hala Madrid!